Bien, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Bueno, profe, Qué bueno, volvemos a reunirnos ya, nuevamente, ¿cierto? Después de una pero semana profe, de receso. Hola, profesor. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bien, ¿cierto? Vamos a comenzar nuevamente, vamos a retomar lo que eran los contenidos que dejamos pendientes hace un par de semanas atrás. Hoy día, ¿cierto? Vamos a ver THCP, vamos a ver algo más de dominio. Pero antes, ¿cierto? Antes de comenzar o retomar nuevamente la materia, voy a hacer un día unos laboratorios demostrativos. La idea es que vayan siguiendo y después los pueden hacer, ya por efecto de las máquinas virtuales, y quizás no pueden grabar la sesión o verla y levantar sistema al mismo tiempo, ya. Así que puede ser demostrativo, pueden ver, va a quedar grabado y luego lo subimos, ya, para que no se compliquen de levantar las máquinas junto ahora en la clase. ¿Les parece? Como lo hemos hecho otras veces, porque vamos a ocupar más de una máquina virtual, entonces puede que se les vaya a pegar el computador y cierto, y perdemos la clase. Bien, antes de comenzar, ¿cierto? Antes de hacer la parte práctica y mostrarles los objetivos de hoy día, eh, si bien no han visto su horario todavía, o si le han echado un vistazo, se está definiendo que todas las asignaturas que tengan laboratorios prácticos, ¿ya? Esto es para como un tema informativo, las asignaturas que tienen laboratorios prácticos, que en este caso en la malla son redes, IT Essential, administración de Windows Server, que en este caso, en nuestra asignatura, van a tener un par de semanas o un par de clases en octubre, ¿ya? ¿Para qué es eso? Es decir, en vez de hacer un receso, que se suponía que íbamos a hacer un receso para poder hacer laboratorios prácticos en la sede, y dada la contingencia que se amplió la cuarentena, no podemos hacer laboratorios prácticos en la sede, ¿ya? Por lo tanto, se van a dejar 1 o 2 semanas de clase que se van a correr a octubre, a fines de octubre, ¿ya? Eso quiere decir que en esa fecha se van a hacer algún laboratorio que no podemos hacer, por ejemplo, por capacidades técnicas en nuestras casas, y lo vamos a hacer allá en laboratorio en la sede, ¿ya? Eso quería comentarle. Se están modificando los horarios, por lo tanto, si ustedes revisan, hoy día, por ejemplo, yo veo el horario de clase y veo que tengo clase este jueves, el 16 es feriado, así que el 23 y el 30, todo lo que es julio, pero lo más probable es que quizás 2 semanas de julio se van a sacar y se van a correr a octubre, ¿ya? Eso quiere decir que todas las asignaturas, laboratorios prácticos de alguna asignatura, se van a estar corriendo para el mes de octubre, finales de octubre, ¿ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, IT Essential, lo mismo, 2 o 3 semanas se van a correr para octubre, sistema operativo también para octubre, y la idea es que en algún momento, en octubre, retomemos, ¿cierto? O hagamos clases presenciales en laboratorio, de laboratorios que dejamos pendientes que no pudimos hacer nosotros en forma online, ¿ya? Por ejemplo, mismo laboratorio de levantar 4 o 5 máquinas virtuales, que es más complicado hacerlo en su equipo, sino que lo hacemos ya en laboratorio de sede donde sí dan las capacidades. ¿Bien? ¿Les quedó más o menos claro o dudas la información? Se la estoy adelantando porque hoy día ya van a ver su horario. sí, a mí me quedó por lo menos esa parte clara. Exactamente. Eso significa que la asignatura, ¿cierto? 2 semanas aproximadamente de clase se van a correr para octubre, ¿cierto? Y en octubre se van a hacer en la sede laboratorios que no pudimos hacer nosotros online acá. Porque compañeros no tenían computador, porque no podían virtualizar, porque no les daba el computador para levantar 4 máquinas virtuales. Por algún motivo no se pudo hacer, la idea es que los practiquemos allá. No les va a afectar en la nota, no les va a afectar obviamente en la calificación, sino es que para que logremos el objetivo y podamos hacer esos laboratorios y ver cómo se hacen, ¿ya? Verlo así real, ¿ya? Para que todos podamos hacerlo, esa es la idea. Se pensaba en un momento, se pensaba hacer este tipo de nivelación, que eran estas semanas de laboratorios prácticos, hacerlo ahora en julio, pero es muy difícil el panorama para hacerlo en julio, ¿ya? Así que se corrieron para octubre, ¿ya? Para octubre se van a mover todos los laboratorios prácticos de las asignaturas que tengan, laboratorio práctico, en el mes de octubre. El semestre
deberíamos estar terminándolo nosotros la primera semana, así en total todas las asignaturas deberían estar terminadas ahora, máximo la primera semana de julio, o sea, de agosto, perdón. Así que queda solamente julio con clase, que nosotros nos van a aparecer 2 o 3 semanas de clase, y las otras 2 semanas que faltan se van a hacer en octubre, ¿ya? Así para que cuando estén revisando y no se extrañen que le aparezcan clases en octubre de sistema operativo cuando es de primer semestre, sino que se corrieron 2 semanas y se van a hacer a final, ¿ya? En el otro semestre. Y para el segundo semestre se va a hacer algo parecido, ¿ya? Cuando empecemos el segundo semestre, también se van a correr laboratorios prácticos de asignatura el segundo semestre para enero, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, lograr los objetivos. De hecho, el segundo semestre también va a ser de tipo online, va a comenzar en forma online, ¿ya? No, en agosto, septiembre va a ser de todo online. Y después va a retomarse presencial. Entonces, como también van a quedar laboratorios prácticos que no se hicieron, se van a hacer para enero. El segundo semestre se va a cerrar en enero, para que lo vayan ya planificándose. El segundo semestre de 2020 se cierra en enero. Por lo tanto, en enero se van a hacer en sede los laboratorios prácticos, obviamente con todas las condiciones que sean posibles. Sanitizados, los laboratorios, ¿cierto? La idea es que estemos justo en la sección, bien separados unos del otro, por ejemplo, en el laboratorio, que no esté un compañero cercano, ¿cierto? Todo limpio, los teclados, la mascarilla, todo, para que hagamos esos laboratorios que no pudimos hacer. Bien, no sé por ahí, Brian, Juan Pablo, Benjamín, que están en el chat, si les quedó más o menos clara la idea. A mí por lo menos sí. Sí, profesor. Súper, ¿ya? Entonces, lo más probable es que entre hoy día o mañana o esta semana van a haber bloque horario. Cuando ustedes revisen, ¿cierto? Su horario va a decir octubre, ¿ya? Y significa que algunas semanas se corrieron para octubre para poder hacerlas presencial. Algunas clases presenciales. Esperemos que no se enfermen, ¿cierto? Esperemos que lleguemos bien para esa fecha y podamos reunirnos, pues, ¿ya? No, esperemos que no nos pase nada de aquí a octubre. Es fin de octubre, principios de noviembre, más o menos, cuando se van a hacer laboratorios prácticos de la asignatura. Por lo tanto, la asignatura no les va a repercutir en nada, ¿cierto? Que quede abierta, ¿ya? O que siga extendiéndose, porque para fines de notas, nosotros vamos a sacar las notas igual, ¿cierto? De hecho, ya tenemos 2 notas, vamos a hacer un trabajo más práctico después, muy parecido al que hicimos anterior, enviar el video, ¿cierto? Ahora, obviamente, con los contenidos que vamos a repasar entre esta semana y la próxima, y sacaríamos la tercera nota, ¿ya? Y después iríamos a hacer los laboratorios que nos quedaron, ¿cierto?, ahí por hacer con todas las máquinas y toda la topología completa. Allá en la sede ustedes saben que podemos virtualizar por lo menos 6 servidores al mismo tiempo y sin problema, ¿cierto? Todos los servidores Windows corriendo, los clientes, podemos conectarnos en red con unos con el otro, ¿ya? Ahora en los computadores personales es mucho más problemático porque, por lo que me han comentado, no todos tienen tanta RAM, ¿ya? No sé, Benjamín, ¿cuánta RAM tiene? Juan Pablo, ¿y cuántas máquinas virtuales puede levantar? Entonces, es difícil. Yo tengo 8 de RAM. Claro, y En mi pensando caso, que, profesor, ¿cuánto tiene en mi Benjamín? caso no puedo. Yo tengo 8 de RAM, pero no puedo tener más de 2 Windows 10 abiertos. Claro, se pega, pues. Entonces, ese es el problema. Por lo tanto, la idea es que cuando lo hagamos allá, en octubre, podamos hacer un laboratorio, ¿cierto? A ver cómo funcionaría todo. Hacer laboratorio. El DHCP corriendo, el Active Directory, los DNS, ¿cierto? Los servidores de dominio, los clientes, todo en los equipos ya del laboratorio 5, ¿cierto? Que es más potente, ¿ya? Ver todo cómo funcionaría. Quizá ahí ponemos hasta un router, hacemos algo más entretenido. Hacerlo físico, ya, para que salgamos obviamente con la experiencia de haberlo completado. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros es como por partes, ¿cierto? Levantamos una parte, después otra parte, pero no podemos juntar todo, es difícil, ¿ya? Muy difícil. Yo, a pesar que tengo 16 gigas de RAM en mi computador, igual puedo levantar, ¿cierto? Varias máquinas, ¿ya? Yo en este momento, antes de compartir en mi pantalla, tengo 2 clientes iniciados, tengo 2 Windows Server, un 2008 y un 2012, para hacer un laboratorio, pero más allá se me vuelve complejo también, ¿ya? Porque aparte estoy grabando la sesión, ¿cierto? Aparte estoy transmitiendo por Teams, entonces se me pone muy lento, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos evitar. O hay compañeros, por ejemplo, que están sin computador, pues entonces están viendo solamente las clases,
¿ya? Solamente la ven por el teléfono y no pueden hacer algún laboratorio, ¿cierto?, más práctico. Han tratado de hacerlo, por ejemplo, por Amazon, han tratado de hacer soluciones, pero la idea es que lo hagamos nosotros en conjunto, ¿ya? Así que atento para las fechas que van a aparecer en octubre. Como les vuelvo a repetir, no se extrañen, ¿cierto?, que aparezcan clases en octubre de sistema operativo, y es porque se van a correr estas fechas, ¿cierto?, de nivelación para octubre, donde podamos ya reunirnos. ¿Bien? Brian, en el caso suyo, ¿ha podido virtualizar todo? ¿Le complica? No sé, ya que está ahí conectado, ¿cómo anda en requisitos de hardware de su computador? A Juan Pablo anda más o menos, Benjamín le cuesta, ¿cierto? No puede levantar muchas máquinas virtuales. Y varios compañeros han comentado lo mismo, ¿cierto? Que ha costado, ha costado. Bien, entonces esa es esa es la ¿Ocuparemos información. PowerShell en esta sesión o no? ¿O la versión core de alguna server? Ah, no le alcancé a escuchar, Juan Pablo. ¿Cómo? No le alcancé a escuchar la pregunta. Que si en estas sesiones vamos a ocupar PowerShell o una consola para tirar comandos, te pregunto. No, con interfaz todavía. Hoy día con interfaz. Servicios. Sí. La siguiente semana, en julio, sí vamos a ocupar comando de PowerShell. ¿Ya? Que nos queda ver todavía DHCP, que vamos a revisar hoy día, y Active Directory. ¿Ya? Nos quedan esos dos tipos de servicios y luego vemos un poco PowerShell. ¿Ya? Pero en el caso de PowerShell lo vamos a hacer en los servidores que tenemos, no vamos a instalar nuevas máquinas. Ya levantamos PowerShell en el Windows Server 2012 o 2016. No tenemos que hacer ningún servidor nuevo con los que tenemos. Ya, para que esté más tranquilo. No instalamos más máquinas. Con las que tenemos vamos a hacer todos los laboratorios. Bien, voy a compartir todo el escritorio. Estoy grabando la sesión para los compañeros que la vean más tarde. Y la idea hoy día es hacer dos cosas. Voy a mostrar la implementación de DHCP, ¿cierto? Ver cómo organizamos o entregamos direcciones dinámicas al cliente en una red. Y también la integración de Active Directory, ¿cierto? Que es una de las plataformas más importantes que tiene Microsoft con respecto a la administración de cuentas y que permiten, en este caso, elevar privilegios o administrar los grupos de usuarios, ¿cierto? Con ciertas restricciones o permisos, que es una herramienta bastante utilizada, Active Directory, y una de las más importantes dentro de los servidores, Microsoft, mucho más importante que todos los demás roles, a mi parecer. Así que el laboratorio también lo voy a tratar de hacer demostrativo. Recuerden que el implementar un servidor, por ejemplo, de HCP, para que, ¿cierto?, autoasigne direcciones a los clientes, es lo mismo que hacerlo en un servidor 2008, 2012 o 2016. Es exactamente el mismo rol. Y de hecho, en el trabajo anterior que enviaron, hacer la implementación de un servidor web, ustedes le hicieron en Windows Server 2012, no fue nada diferente a hacerlo en Windows Server 2008. Fue lo mismo. Y si lo hubiésemos pedido en 2016, tampoco, ¿ya? La idea, más que nada, es aprender a cómo funciona un rol o un servicio y luego ver en qué servidor lo implemento, ¿ya? Entonces, por eso damos la opción. Cuando ya estemos en laboratorio y podamos hacerlo en sede, obviamente vamos a hacerlo con todas las máquinas más potentes, ¿cierto? Hay cada servidor con 4 GB de RAM, ¿cierto? En Windows Server 2016 o 2012, a full. Pero por el momento, ¿cierto? Tenemos que restringirlo un poco en la cantidad de máquinas virtuales. E incluso, por ejemplo, en la topología con TOSO, si se recuerdan, que la voy a volver a compartir, que, ¿cierto? Que esa es como la topología base que tenemos nosotros para el curso, que la hemos ocupado, ¿cierto?, como el ejemplo para ir sacando como una visión de las topologías a realizar. De hecho, la voy a abrir para compartirla y se recuerden. Antes de empezar a hacer, ¿cierto?, un laboratorio demostrativo, ahí está. Ahí está la topología con TOSO, ¿cierto? Que no sé si la están viendo, que la arquitectura con TOSO que tenemos desde principio semestre, en la cual, en realidad, una implementación, ¿cierto?, de una arquitectura real en una empresa deberían ser servidores distribuidos, ¿cierto? Un servidor DNS, otro que es web, otro FTP, otro de correo, otro de HCP, y así vamos variando. Pero también nosotros podíamos contarlo con la necesidad, ¿cierto?, en que no tenemos la cantidad de recursos para poder tener tantos servidores físicos, ¿cierto? Los podríamos hacer con máquinas virtuales, ¿ya?
Pero además, si no tenemos cómo hacer tantas máquinas virtuales, hay servicios que los podríamos integrar. Es decir, hay servicios que sí podrían estar más de uno en un servidor. Por ejemplo, si no nos da la máquina virtual, ¿cierto? O no nos da nuestro computador el rendimiento exacto para levantar 3 servidores y que requerimos levantar DHCP, el DHCP lo podríamos integrar en el mismo NS1. Es decir, el servidor NS1 podría ser servidor DNS y además DHCP, ¿ya? O sea, podríamos hacer 2 roles, no hay problema. La gracia de eso es que el servicio de DHCP no es un rol tan grande para una máquina que haga que mi máquina, ¿cierto?, se ponga muy lenta. Es decir, los requisitos para levantar DHCP son pequeños, ¿ya? No así, por ejemplo, levantar Active Directory en un servidor o no levantar un servidor, por ejemplo, web, ¿ya? Que hace que mi máquina se ponga más lenta. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente hoy día. En vez de tomar el NS5 y en el NS5 levantar un servidor de DHCP, yo podría hacerlo aquí mismo en el NS1. Es decir, el servidor NS1 podría ser DNS y además DHCP y no afecta tanto en el rendimiento de la máquina. Bien, lo ideal es que sean separados, ¿cierto? Lo ideal es que yo tenga el servidor NS1 como DNS, el otro servidor como DHCP, ¿cierto? Para que le entregue IP a los clientes de la red, pero si no puedo, lo integro y en una máquina hago las dos cosas. ¿Bien? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, yo podría hacer este servidor DHCP en el NS1 sin ningún problema. Y la idea es que si ustedes lo pueden hacer así, también háganlo. Si pueden, ¿cierto?, levantarlo en forma separada, el NS1 y además el NS5 u otro servidor, hacen el DHCP en otro equipo. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, para el demostrativo de hoy día, tengo el NS1, ¿cierto?, que fue mi primer servidor DNS, el Windows Server 2008. Tengo el cliente Windows 7 por acá y tengo el cliente Windows 10 por acá. Este servidor hasta el momento es DNS, ¿cierto? Es solamente DNS. Había yo levantado otro que era servidor web, ¿cierto? El 2012 lo hicimos como servidor web para levantar un sitio, ¿ya? Ningún problema. Pero, por ejemplo, ahora yo en este mismo equipo podría implementar el servidor de DHCP, el rol de DHCP, ¿ya? Así que lo podría hacer aquí mismo. Bien, no sé si les quedó más claro eso, que podemos, ¿cierto?, integrar las máquinas o más de un servicio en la misma máquina. El DHCP puede ir junto con el DNS. Pueden estar juntos como servicio. Si usted tiene suficientemente hardware, lo hace en una máquina separada, ¿ya? Eso es como una recomendación. Ahora, ¿qué otra recomendación necesitamos también para el laboratorio? ¿Ya? Sumamente importante considerar que como vamos a hoy día trabajar con direcciones IP dinámicas en los clientes y les tenemos que entregar IP dinámicas mediante un servicio, es importante que las tarjetas de red de las máquinas virtuales las cambiemos de modo nuevamente, ¿ya? Y si se fijan, yo a mis máquinas virtuales desde ahora en adelante ya no las voy a trabajar como red NAT, ¿ya? Ya no las voy a trabajar como red NAT, sino que las vamos a dejar como red interna, ¿ya? Entonces es importante que las máquinas virtuales, como vamos a trabajar con el servicio de DHCP, las dejemos como red interna. ¿Qué pasa si las dejamos como red NAT? Vamos a tener un conflicto de IP, ¿ya? Es decir, las máquinas virtuales van a obtener un IP de nuestro router de la casa, ¿cierto? De nuestro router Wi-Fi o el router que ustedes tengan, y además van a obtener IP del servidor que vamos a levantar. Entonces, en un momento puede pasar que, por ejemplo, el cliente Windows 10 o el cliente Windows 7 tengan IPs duplicadas, porque van a haber dos servidores de DHCP al mismo tiempo, ¿ya? Y eso también es importante para ustedes cuando armen una arquitectura de servidores. Recuerden, en una red LAN, nunca pueden haber más de dos servidores de DHCP. ¿Ya? Nunca tienen que existir dos servidores de DHCP juntos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si existen dos servidores de DHCP en la misma red? A ver, si los pueden responder ahí por interno. ¿Qué pasaría, Juan Pablo o Benjamín?
o Brian, si tengo dos servidores de HCP en la misma red LAN, ¿qué podría pasar? ¿Qué problema podríamos tener? ¿Ya? El problema que podríamos tener es que los clientes tendrían IPs duplicadas. Exactamente, teníamos problemas de IP. Y ese problema es muy común, ya pasa harto. Ingenieros o administradores de red levantan dos servidores de HCP o por equivocación levantan un servicio de HCP en una máquina y me doy cuenta que el cliente va a tratar de obtener IP de uno del otro. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, mi Windows 7 o Windows 10 va a obtener una IP de un servidor o de otro y van a empezar a duplicarse y voy a tener conflicto de IP. Por eso, en una red local, siempre un solo servidor de HCP. Uno solo. En nuestro hogar, estamos trabajando con un servidor de HCP ya. Nuestro router es en sí un servidor de HCP. Entonces, si además de eso levantamos un servidor de HCP en una máquina virtual, ¿qué va a pasar? Vamos a tener IPs duplicadas. Entonces, por lo tanto, para evitar ese problema, nosotros aislamos nuestra red. ¿Y cómo la aislamos? En las máquinas virtuales las cambiamos como red interna a las tarjetas. Es decir, van a trabajar dentro de nuestro propio computador y no van a tocar al servidor de HCP de nuestro hogar o de nuestra red local. ¿Cierto? Entonces, entre ellas van a obtener IP dinámica. Es para eso. Entonces, para evitar ese problema, ¿cierto? De que existan dos servidores de HCP, inmediatamente todas mis máquinas yo las cambio a red interna. Fíjense, red interna, modo promiscuo, permitir todo. Todas las máquinas que voy a usar en los laboratorios, a pesar que están apagadas y no las voy a ocupar todavía, las vamos a dejar como red interna. ¿Sí? Y el otro detalle, recuerden que los servidores van a llevar IP estáticas. Vamos a tener IP de tipo estáticas. Entonces, fíjense, todas las máquinas, red interna. ¿Ya? Independientemente que lo ocupemos ahora, ¿cierto? En este laboratorio o en el que vamos a hacer posteriormente, todos con red interna. Los servidores Windows Server 2008, los 2012, los 2016. Todos los dejé como red interna, permitir todo. Entonces, ese fue el primer detalle. Con eso aíslo esta red. Esta red que estoy creando en VirtualBox, hay red interna, permitir todo en modo promiscuo. Quedan aisladas de mi red hogar. ¿Ya? O si no, tendría ese problema. Bien. Entonces, como les comentaba, tengo un servidor, el NS1, que es esta máquina Windows Server 2008. Tengo dos clientes por acá, los mismos de siempre. ¿Ya? Cliente Windows 7, cliente Windows 10. Y según la topología que estamos mencionando, hoy día queremos levantar un servicio más, que es el servicio de HCP. Lo podría hacer en otro servidor, ¿cierto? Lo podría hacer en un servidor en el NS5, ¿ya? En un Windows Server 2012 o 2016. Pero para ello, ¿cierto? También podría integrar este servicio aquí, ¿ya? En una sola máquina. ¿Bien? El rol. Entonces voy a abrir por acá. Voy a trabajar en el NS1. Recuerden que es mostrar el rol solamente. Vamos a mostrar cómo lo haríamos. Ustedes ya han levantado un servidor web, de hecho en el laboratorio anterior lo hicimos. Y veo que esta máquina tiene solamente un rol, que es el rol DNS, ¿cierto? Rol DNS. Ese rol ya lo tenemos por acá trabajado. De hecho lo vamos a abrir para ver qué tiene configurado. Hicimos el dominio contoso. Ahí está el rol DNS. Ahí está el dominio contoso. ¿Cierto? Que fue el dominio que hicimos inicial. ¿Sí? Ahí está nuestro NS1. ¿Ya? El dominio contoso, ¿cierto? Es el dominio de la organización.
¿Por qué estoy repasando el dominio? Porque es importante para el DHCP, ¿cierto? Que tiene que estar creado antes. Así que, dentro de estos requisitos, ¿cierto? De dominio, DNS, el servidor que es DNS debe tener dirección IP estática, fíjense, ahí está, 192.168.0.2, 192.168.0.1. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Las direcciones IP en forma estática. ¿Ya? Ahora, de ahora en adelante, los servidores vamos a usarlos todos con IP estática, ¿ya? Ahí está la dirección del servidor NS1. 192.168.0.2, 192.168.0.1 gateway, dirección DNS, dirección DNS. ¿Ya? Ahora, hasta ahí todo ok, ¿cierto? Todo ok. Por acá tengo los clientes. Tengo el cliente Windows 7, Windows 10. Aquí está. Entonces, estos clientes, yo lo estaba trabajando con IP de tipo estática, ¿cierto? IP estática, IP fija, de hecho acá las tengo asignadas. Ahí está, ¿cierto? IP estática, y apuntan al servidor DNS. Entonces, lo que voy a hacer ahora, es que las voy a trabajar dinámicas. Es decir, alguien le va a tener que entregar un IP. ¿Quién se le va a entregar? El servidor de DHCP. Entonces, ya voy a hacer un cambio. IPs de tipo dinámica. Y va a ocurrir algo. Fíjense lo que va a pasar. Este equipo, este cliente, va a tratar de buscar que alguien le entregue un IP. ¿Cierto? Como estamos trabajando en una red interna y no hay ningún servidor de DHCP activo en mi red interna, él va a encontrar que nadie le entrega un IP. ¿Cierto? Va a tratar de solicitarle a la red. Nadie le entrega un IP. Y lo más probable es que se va a autoasignar un IP. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando tenemos un problema en la red y no hay quien me entregue un IP? ¿Ya? Fíjense en esto. Yo hice un ipconfig. Fíjense. ipconfig ejecuté en el cliente Windows 7 que le cambié ahora a IP dinámica y él está tratando de buscar que alguien le negocie y le entregue un IP. Y como no encontró a ningún servidor activo, porque todavía no hemos ni configurado un servicio de DHCP, él se autoasignó un IP, fíjense, 169.254.XX. Cuando ustedes en algún momento vean que algún equipo en una red tiene una IP, ¿cierto? Como la que le estoy escribiendo en el chat, IP 169.254.xx, nos interesan los dos primeros octetos. Si le aparece una dirección de ese tipo en su tarjeta de red, ¿cuál es el problema? Ahí, Juan Pablo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa si yo veo esa dirección IP? Hice un ipconfig y me aparece ese IP en mi tarjeta. ¿Cuál sería el problema? Que un conflicto en la red. Primero, no es válida, como dice Brian, no es una IP válida. No es una IP válida. Y segundo, hay un problema en la red. No hay un servidor de DHCP, nadie está entregando IP. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Trata de preguntar, buscar alrededor quién es el servidor de DHCP y si existe alguno que me entregue un IP. Como no hay nadie, luego de hacer ese sondeo, él se autoasigna ese IP. Esa es una IP autoasignable y no es válida, no es una IP usable. Por lo tanto, para no quedar con los parámetros vacíos, se autoajustó ese IP. Entonces, cuando usted vea siempre esa dirección, es porque no hay un servidor de DHCP en su red. O también pasa que cuando configuramos un servidor de DHCP, nosotros también indicamos cuánto es el rango de IPs que va a entregar. 10 IP, 15, 30, 40 IP. Y cuando están todas ocupadas, supongamos que en esta red yo levanté un servidor de DHCP, supongamos que entregue 10 direcciones IP.
pero hay 12 equipos conectados, 12 computadores. Entonces los 10 primeros van a obtener un IP y los dos últimos quedan sin IP, pues, quedan fuera de rango. Entonces también ocurre lo mismo. Entonces puede ser ese problema, que el servidor de HCP, en caso que exista, ya no tiene más IP a entregar, ya la agotó, se la entregó a todos los clientes, ¿ya? O simplemente no existe un servidor de HCP. O el servidor de HCP está inactivo, se apagó, está bajo, por ejemplo. Quizás teníamos un servidor de HCP y no está en uso. Entonces, ese problema ocurre. ¿Dónde ocurre mucho ese problema? Este problema ocurre en las redes públicas, ¿ya? En los malls, en las plazas, estaciones de metro, donde se conectan muchas personas, por ejemplo, muchos usuarios, por un lapso corto de tiempo y utilizan un IP y luego se van del lugar. Van con su teléfono, ¿cierto? Con su notebook, se conectan a una red Wi-Fi abierta y solicitan un IP a un servidor de HCP. Entonces están media hora, 15 minutos, se van. Otra persona quiere conectarse a la red inalámbrica, por ejemplo, y va a ver que es IP o no hay IP disponible. Entonces no se puede conectar, no se puede conectar, no se puede conectar. Y cuando revisa su configuración IP, lo más probable es que le parezca ese parámetro. ¿Ya? Esa configuración IP tiene un nombre, se llama APIPA, ¿cierto? O es un protocolo de asignación de dirección IP. Es decir, cuando ya no encuentro quién me entrega un IP, me autoajusto un IP, pero no es un IP válida, tal como decía Brian, no sirve ese IP, ¿ya? No es un IP usable, no me sirve para navegar ni para conectarme. Es simplemente para rellenar el parámetro de dirección IP. Bien, para que lo tengan claro. Entonces, con esto ya me doy cuenta que no hay un servidor de HCP. Nadie me está entregando IP. ¿Ven? Hago un IP config, por ejemplo, trato de renovar el IP. Fíjate lo que voy a hacer en la máquina. Renew, para ver que alguien me entregue un IP. Y el Windows 7 pregunta, pregunta, pregunta. Paso el lapso de tiempo. Y va a quedar ahí, en espera. Nadie le renueva IP. Entonces, como nadie le renueva, él tiene que ponerse una IP. Y aparece, ¿cierto?, una IP denominada APIPA, que comienza con el primer octeto 169, 254, XX. Luego el tercer y cuarto octeto son valores, ¿cierto?, aleatorios. Ahí está. Y ahí queda, ¿cierto? Nadie le entrega IP. Y ahí va a quedar, ¿cierto?, por un lapso de tiempo. De ahí quedó. ¿Ven? Entonces, como nadie le entrega IP, ejecuto ipconfig y se autopuso la IP 169.254. ¿Ya? No encontró que él le entregara dirección IP. Vamos a iniciar. Ahí está. Vamos a iniciar el Windows 7, vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Y vamos a ver después la diferencia cuando levantemos el rol de HCP. Tengo un servidor, que es el NS1 activo, y los dos clientes por el momento, ¿cierto? No voy a levantar más máquinas virtuales. Lo podría hacer en un servidor aparte del DHCP, ¿cierto? En el NS5. Ya, el cliente, también lo tengo, fíjense, con IP estática y la tenía anotada, que la ocupé para los laboratorios anteriores. Ahí está el IP. Le puse esa IP fija, IP, máscara, gateway, DNS. De hecho, vamos a comprobar que este es IP en el cliente Windows 7. ipconfig, ¿cierto? Esta es la IP que se la puse fija. Ahí está. La tenía anotada en el blog de notas, ¿cierto? Para que la viésemos. Pero ahora voy a cambiarme a DHCP. Vamos a ver qué pasa.
Entonces, a DHCP, ¿cierto? Obtener dirección IP. Y vamos a ver que va a ocurrir lo mismo. Vamos a activar el comando ipconfig, ¿cierto? Y empieza a darse cuenta que nadie le entrega IP. Ahí estoy, ipconfig. Y fíjense el IP que se autoasignó. Ahí está. Entonces, en la tarjeta de red, el sistema operativo Windows 10, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no encuentro ningún servidor de DHCP activo, por lo tanto, me voy a autoponer este IP. 169.254.XX. ¿Ya? También con eso me doy cuenta que no hay un servidor activo en la red, DHCP. ¿Bien? Esa es la mejor forma. No es una IP válida, como decía Brian nuevamente, ¿cierto? Y no nos sirve para nada ese IP. Solamente es un parámetro autoasignado. Entonces, ya tengo un problema. Ahora, ¿cómo resuelvo este problema? Necesito levantar un servidor de DHCP, ¿ya? Para que le entregue IP. Y todos los parámetros, no solamente el IP, le va a entregar 4 parámetros, ¿ya? Le va a entregar una IP, una máscara de red, una dirección de puerta de enlace y una dirección de DNS. 4 factores. Por lo tanto, para poder levantar un servidor de DHCP, antes debo tener que un servidor DNS listo, ¿ya? El servicio de DHCP depende del DNS. Si bien pueden estar en el mismo servidor, pueden estar en servidores separados, pero necesito tener un servidor DNS antes, ¿ya? Por eso nosotros tenemos esta máquina, el NS1, para trabajar, ¿ya? Entonces, este DNS también puede tener el rol de DHCP. Otro requisito es que la máquina que va a ser DHCP tiene que tener IP estática, ¿ya? Entonces, dos requisitos: IP estática, en quién va a ser el servidor DHCP, y que antes exista un servidor DNS activo. Por lo tanto, este servidor ya está. Vamos a dar un repaso al servidor DNS antes de continuar, ¿cierto? Para recordar un poco lo que hicimos la semana anterior, antes de la evaluación, y luego transformarlo también en servidor DHCP, ¿ya? Tener los dos roles incluidos. Teníamos un dominio que se llamaba Contoso, ¿ya? En el cual vamos a hacer este proceso de nuevo. Voy a borrarlo, ¿cierto? Vamos a borrar por acá los dominios locales para hacerlo nuevamente. Dominio Contoso, y modificamos, ¿cierto? Modificamos el archivo que se llamaba SOA. Entonces, doble clic, ¿ya? Y tenía ciertos parámetros. Para ello, lo que necesito es, en el dominio Contoso, crear lo que era un nuevo host, que se llamaba NS1, ¿cierto? Y apuntaba al mismo servidor, el cual, aquí está su dirección IP, 192.168.0.2. 192.168.0.2. Este es un repaso, ¿cierto? Para que veamos lo que necesitamos antes. ¿Listo? Ahí se creó. Y luego de tenerlo creado, voy acá a SOA, propiedades, en Start Authority, bajarle el tiempo intervalo a 1, ¿cierto? Busco en Browse, Forward, dominio, hasta que encuentro en S1, que es el, ¿cierto? El host que acabamos de crear. Aplico. Luego me voy a Name Server, ¿cierto? Y si me parece desconocido aquí unknown, lo que hacía era pinchar, editar, resolver, hasta que aparezca con el clic verde, ¿ya? Hasta que se encuentre la misma máquina. ¿Ya? Y lo último, ¿cierto? Es que este servidor vamos a agregar, ¿cierto? O pinchar en la pestaña que dice Wins. ¿Qué es Wins? ¿Ya? ¿Qué es Wins? Hay un servicio que se llama Wins, y lo vamos a incorporar también hoy día en la misma máquina, que hace algo parecido a lo que es DNS. A ver, pregunta por el chat. ¿Para qué sirve el DNS? ¿Para qué sirve un servidor DNS? ¿Qué función cumple?
A ver si nos responden los que están en el chat. Nombre de dominio como para buscar una página web. Eso es Exacto. al Un nombre, un IP, ¿cierto? Eso hace. Nombre asociado a IP, para que sea más fácil identificarla. ¿Ya? Y eso nos permite a diario navegar sitios web, ¿cierto? Gracias a los nombres. Hay un servidor DNS que tiene una base de datos y me dice, esta dirección IP está asociada a este nombre de sitio web, búsquelo, ¿cierto? Mucho más fácil para nosotros. El WINS, ¿cierto? El servicio Windows Internet Network Service hace algo parecido, casi igual, pero permite que encontremos en nuestra red las máquinas por un nombre. ¿Ya? Es un servicio de Microsoft que permite que ubiquemos a otra máquina en la red local, no por el IP, sino por el nombre. Y por eso cuando yo busco mi entorno, mi grupo de trabajo, en su entorno de red, de su computador, le aparecen no las direcciones IP de los equipos que están en su red, sino que aparecen los nombres de los equipos. ¿Ya? Entonces, si el DNS, el servicio DNS, asocia nombres de sitios a direcciones IP, el servicio WIN asocia nombres de equipos a dirección IP. Entonces también nos facilita el trabajo. ¿Ya? El servicio WINS nos permite que no nos recordemos en la dirección IP de un equipo en nuestra red, sino que nos recordemos del nombre, de cómo se llama la máquina. ¿Ya? El PC1, el PC5, el NS1, etc. Entonces son dos servicios que trabajan en paralelo. El DNS trabaja en las redes WAN y el WINS trabaja en las redes locales. ¿Ya? Para eso es. Entonces yo busco equipos o máquinas físicas después con un nombre. Entonces, en este caso, lo vamos a implementar también. Entonces ahí le digo WINS, marco el servicio WINS, y en este caso va a ser este mismo servidor, el mismo NS1. ¿Ya? Por lo tanto, pongo la misma dirección. 192.168.0.2 y lo añado. Bien. Entonces repaso. Start of Authority, nombre del servidor, intervalo de tiempo 1 minuto, name server, ¿cierto? El mismo servidor, ns1contoso.com, wins, el mismo servidor, ¿se fijan? Lo asociamos nuevamente. Estoy cerrando, el mismo servidor. Perdón, ahí estamos. Y lo agregué. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque para el DHCP tenemos que usar estos valores, ¿ya? Listo. Termino. Y va a aparecer ahora, dice Same Parents Folder, Wins Lookup. Entonces, ¿para qué va a servir? Para ubicar máquinas con nombre en la red, ¿cierto? El nombre de los equipos, para no recordarme la dirección IP del cliente Windows 7, por ejemplo, sino saber ubicarlo por su nombre. ¿Ya? Si se recuerdan, cuando nosotros nos conectábamos por escritorio remoto, poníamos la dirección IP para conectar una máquina. Gracias a Win vamos a poner el nombre, por ejemplo, NS1, y con eso me conecto, en vez de poner el IP del servidor. Bien, acá abajo, en reverse, ¿cierto? Lo que hacía era el new pointer, apunto al mismo servidor, ahí 192.168.0.2, lo busco, acá, forward, NS1. Aquí está la lógica que decía Juan Pablo. ¿Para qué sirve el DNS? Asocia nombres, ¿cierto?, de dominio o sitios a direcciones IP. ¿Ya? Me voy acá a Start of Authority, reviso, lo mismo que hicimos arriba, intervalo 1, name server, lo mismo, ahí está, 192.168.0.2, ¿cierto? Que lo valide. Y, ¿cierto? El WINS va a estar también activo.
No le doy clic acá, solamente verifico. Bien. Está activo, ¿se fijan? Ya. Ahora que tengo esta configuración, ¿cierto? Tengo mi servidor DNS con el dominio contoso.com ya configurado como corresponde. Lo que viene ahora es levantar el rol de HCP. ¿Ya? Levantar un rol de HCP. Podría levantar otro servidor y en ese hacer el rol de HCP. O también en este mismo equipo levantar el rol de HCP, en la misma máquina en S1. Entonces lo puedo centralizar o lo puedo separar. ¿Ya? Para efectos técnicos funciona igual. ¿Ya? Ideal separado. Por requisito hoy día tratar de juntarlo, ¿ya? Para no tener tantas máquinas virtuales. El servidor de HCP podría ser perfectamente el Windows Server 2012, el Windows Server 2016 también. Ningún problema. Podrían ser las otras máquinas, ¿ya? O podría ser todo en una sola máquina, ¿ya? DNS, como les digo, DHCP u otros. Bien. Entonces, como ya tenemos este servicio, DNS ya está listo, tenemos IP estática también, vamos a levantar el rol de HCP. ¿Ya? En la misma máquina. Después vamos a mostrar cómo levantar el rol, ¿cierto? En otro servidor. Mostrarlo solamente en otra máquina. Pero tendría que bajar una de la de otra, ¿cierto? No podría tener dos servidores de HCP simultáneos. Ahí vamos a ver cómo bajamos uno y el otro. Entonces, ahí me aparece que ya está instalado el servidor DNS y vamos a aplicar el servidor de HCP. Bien, ahí está. Entonces, protocolo de host dinámico, es decir, encargado de asignar direcciones IP. Bien, esa es la función específica de este servidor. Requiere del servidor DNS antes de que exista un servidor DNS y requiere también de que tengan IP estática el servidor. Entonces implementamos el rol. Ahí me da, ¿cierto? Me da un pequeño resumen y ahí explica, ¿cierto? No sé si alcanzo a ver dónde paso el mouse, que necesita, ¿cierto? Que existan anteriormente un servidor DNS y también un servidor Wins, ¿ya? O el servicio Wins. Entonces requiere que exista una máquina que tenga eso antes. En este caso es el mismo servidor Windows Server 2008, ¿ya? Pero eso es un requisito. No podemos implementar un servidor de HCP en otra máquina si no está el DNS configurado previamente. ¿Ya? No funciona. Entonces nos vamos siguiente. ¿Ya? Me dice, ¿cierto? Otro requisito requiere que para implementar el rol de HCP, ¿cierto? Utilicemos en la máquina una IP estática en su tarjeta de red. Entonces ahí me dice que la tarjeta de red de este servidor en sí, ahí está su dirección MAC, tiene esa dirección IP fija. Tiene que tener una IP fija. ¿Ya? Siguiente. Y también tenemos que tener un dominio creado. ¿Ya? Por eso es importante el DNS. Y nuestro dominio se llama contoso.com. ¿Ven? Contoso.com. Entonces, este dominio nosotros lo creamos ya en el servidor DNS, el contoso.com. ¿Bien? Recuerden que en la universidad el dominio se llama inacap.cl, ¿ya? Acá es contoso.com. Y me pregunta también que cuál es la dirección IP del servidor DNS que mantiene a contoso.com. Entonces la puedo validar y es la misma máquina. Ahora, si esto lo estuviese, ¿cierto?, haciendo en un servidor de HCP, tengo que apuntar a este servidor con todos estos servicios, ¿cierto? Vamos a hacer después la muestra. Bien, y si existiese un servidor secundario, lo agregase. Ahora, el servidor secundario podría ser que a la misma máquina le agrego una segunda dirección IP. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, a este mismo servidor le agrego otra tarjeta de red y aquí, ¿cierto?, la pongo. Si nuestro servidor tuviese dos tarjetas, la otra dirección de la otra tarjeta. ¿Ya?
En redes grandes, donde hay muchos clientes, se recomienda tener el servidor DHCP con 2 tarjetas, ¿ya? Por si falla una, tener la otra activa. Cuando son, por ejemplo, 100, 200 clientes solicitando IP, para no congestionar, ¿cierto?, al servidor DHCP. Como en este caso, en una red pequeña lo que estamos haciendo, basta que tenga una sola tarjeta de red, ¿ya? O si no, le tendríamos que agregar en VirtualBox una segunda tarjeta, ponerle dirección IP y tener una u otra alternativa. Si falla una, tenemos la otra, para evitar cierto congestión o cuellos de botellas por las tarjetas de red. Bien, contoso.com, dirección IP DNS validada, ¿ya? Y me pregunta si requiero o no requiero el servicio WINS. Y nosotros sí lo requerimos, lo vamos a activar. Y nos pregunta quién, ¿cierto?, va a tener el servicio WINS. Esta misma máquina. Y también nos pregunta si existe también un servidor secundario WINS o una segunda tarjeta de red. No, con una basta. Recuerden, el servicio WINS, ahí me dice, permite, ¿cierto?, que resolvamos el nombre de los equipos hacia direcciones IP. En cambio, el DNS resuelve el nombre de los dominios a direcciones IP. Hace algo muy similar. Perfecto. Luego viene lo que se llama el scoop o rango. El rango va a ser cuál va a ser la secuencia de direcciones IP que vamos a entregar, ¿ya? No hay que asignar las IPs en uso, es decir, yo no podría empezar a entregar IPs con la 192.168.0.2, por ejemplo, porque esa ya la tiene un servidor, sino que tengo que buscar rangos más altos de IP, por ejemplo, desde la .100 en adelante, ¿ya? Que si yo miro la topología, acá no podría entregar, ¿cierto? No sé, pues dirección IP que están usadas. ¿Ya? Este es referencial solamente, así que no... Si se fijan, la 2 está ocupada, la 3, la 4, la 5, la voy a ocupar, entonces comenzaría, por ejemplo, desde la 100. Entonces aquí me preguntan, ¿cuál es su rango de IP que le va a entregar a los clientes que necesitan IP dinámica? Y eso se llama un scoop. Entonces, añadimos acá y generamos este scoop. Este es modificable, ¿ya? Este scoop es modificable. Entonces le doy un nombre al scoop o grupo, por ejemplo, lo voy a llamar contoso. Ahora, es bueno cuando uno crea estos pools, darle un nombre porque yo podría crear un grupo de dirección IP dinámica para mis redes inalámbricas, por ejemplo, para los clientes que se conectan por Wi-Fi, IPs para ellos, para los equipos cableados, ¿cierto? Voy dando grupos de direcciones IP. Entonces, o invitados, por ejemplo, etc. Contoso. ¿Ya? Dirección IP inicial. Entonces, no puedo dar una IP que esté en uso. Entonces vamos a ocupar un rango más alto. Por ejemplo, la primera IP inicial que voy a entregar en esta red va a ser la 192.168.0.100. De ahí en adelante. 0.100. Y me pregunta cuál es la IP final. ¿Cierto? ¿Cuántas quiero entregar? ¿50 IP, 100 IP? Por ejemplo, la IP final que voy a entregar va a ser la 192.168.0.150. Entonces voy a entregar desde la 100 hasta la 150 IPs dinámicas en mi red. Tengo 2 clientes para probar, ¿cierto? No tengo mucho, pero con esto lo vamos a tratar de resolver. Y la máscara de red. Esta es una clase C, por lo tanto la máscara es 255 o 55550. Ahora, si no conozco estos datos, los saco de la propia tarjeta de red del servidor. Y la gateway. Ahí está. Entonces, si no me recuerdo cuál es la máscara de red o no me recuerdo cuál es la puerta de enlace, recuerden que son 4 parámetros que vamos a entregar a los clientes: IP, máscara, DNS y gateway. Es fácil, por cierto. Yo miro mi tarjeta de red del propio servidor en el que estoy configurando. Y ahí está, po. Ahí está el IP, ahí está la máscara y ahí está el gateway. Entonces, con estos datos o esa información, yo la proyecto acá. ¿Ya? Ahí está la máscara y el gateway, que es lo que me faltaba. El rango de IP, ¿cierto? Desde la 100 a la 150. Y también me pregunta el LIS. El LIS se refiere a cómo yo quiero trabajar estas direcciones IP, cuánto tiempo quiero prestarlas. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Recuerden que este es un préstamo en realidad. Le vamos a prestar una dirección IP a un equipo por un tiempo limitado.
Me dice, si la red es cableada, wired, el préstamo va a ser aproximadamente de 6 días. Es decir, por ejemplo, si el cliente Windows 7 obtiene un IP del servidor, la va a tener durante 6 días hasta que no la renueve. ¿Ya? Pero si yo le digo wireless, fíjense que el tiempo es menor, dice 8 horas. Se le presta por 8 horas el IP. La concesión es menor. Ahora, pregunta por el chat, ¿por qué por cable se recomienda prestar más tiempo, en este caso 6 días, y en el caso de la red inalámbrica horas? ¿Por qué menos tiempo por la red inalámbrica? ¿Por qué será así? A ver si nos pueden responder Juan Pablo, Benjamín, Brian, que está en el chat. ¿Por qué menos tiempo en el caso de una red inalámbrica? En cambio, la red cableada más tiempo. ¿A qué se deberá esa recomendación? Debe ser a que al buscarla se demora un poco más. Tiene que ver, obviamente, también con el tiempo de uso. Los equipos móviles o inalámbricos generalmente son de paso, ¿cierto? Yo voy un rato. En cambio, los equipos de cableado están físicamente ahí. En una oficina, por ejemplo, están los computadores de la oficina y estos están todo el tiempo conectados. Las personas trabajan durante toda la semana con el equipo instalado por cable de red. Pero en cambio, el teléfono celular, usted está 6 horas o 7 horas y después se va para su casa. ¿Ya? Se recomienda un rango menor de préstamo o tiempo menor a la red inalámbrica porque son, como les digo, para pensar en equipos móviles que están un tiempo limitado y se van en un lugar. En cambio, el cableado son equipos fijos que no se mueven y que siempre están, ¿cierto?, en el mismo lugar. Es por eso el tiempo. Y ese problema pasa, el mismo que yo les comenté hace un rato atrás, cuando en los lugares con red abierta, en los malls, en las estaciones de metro, en las plazas públicas. ¿Qué pasa si un IP a un teléfono se le asignaran 6 días? A un teléfono móvil, en una plaza. Usted va, se conecta y se va inmediatamente. Está 10 minutos y se va. Si se le asignaran 6 días, esa IP va a quedar usada durante 6 días para ese dispositivo, aunque usted no esté ahí, quedó ocupada y no se le va a prestar a nadie más. Claro, se van ocupando. Voy, por ejemplo, no sé, por el mall, está media hora, come, se conecta con su notebook y se va. Y esa IP, si quedara prestada por 6 días, nadie más la va a poder usar que ese equipo que se conectó, aunque ya no esté y se fuese del lugar, el servidor de HCP ya se la asignó. Y por eso después otros equipos no se pueden conectar o están fuera de rango. Se utilizan mucho la IP. ¿Ya? Es por eso. Entonces, como nosotros estamos simulando que es una red cableada, ¿cierto? Recomendamos que sean 6 días. El lease o préstamo es mayor. Una semana para la red cableada, 8 horas para la red inalámbrica. Claro, quedarían sin IPs para asignar. Y le damos OK. Bien, se creó el pool. Ahí está el pool. Ahí están los parámetros que vamos a entregar, ¿cierto? Y la IP y el rango de IP a asignar. Yo lo puedo editar. Si me equivoco, puedo cambiar los datos. Así que no hay problema. O puedo crear otro pool. Un segundo pool. Puedo crear grupos de IP. Ya, me pregunta si voy a trabajar con IP versión 6, ¿ya? Con IP versión 6, ¿ya? Y me pregunta, ¿cierto? Si habilito o deshabilito el protocolo, ¿ya? Ahora nosotros estamos trabajando solamente con IPv4, ¿ya? Si yo quiero, ¿cierto?, trabajar con IPv6, lo puedo dejar activo y no tengo que hacer mucho, ¿ya? Es decir, IPv6 es automáticamente la asignación. Así que yo le podría decir, sí, use IPv6 igual, habilítelo, ¿ya? O le podría decir, no, simplemente no pienso usar IPv6 y le digo, deshabilítelo. ¿Ven? Deshabilito, desaparece acá la opción de configuración de un servidor de HCP para versión 6. Este mismo servidor de HCP puede ser para IPv4 y IPv6. Si me recuerden, fíjense. Al habilitarlo, también me va a pedir la configuración de IPv6. Y si no, simplemente deshabilito la opción. Yo le puse que no, deshabilitar DHCP para IPv6. Si hubiese puesto que sí, me va a pedir la configuración, ¿cierto?, para IPv6. Bien, ahí entonces está la opción.
¿Qué configuración llevaría? No es muy diferente, fíjense. Si yo habilito DHCP para IPv6, le digo que sí, me va a pedir que nuevamente agregue el dominio Contoso. Contoso.com. Y nada más. Y esta IP que está ahí, ¿cierto? ¿De dónde salió? Es un IP que ya la tiene por defecto la tarjeta de red en IPv6. Entonces no tuve que hacer mucho. ¿Ya? O sea, la configuración de IPv6 es la mínima, es solamente asignar cuál es el nombre de dominio, validar la tarjeta que ya está. Nada más. Y termino. Entonces, resumen de la configuración. Yo puedo imprimir, dice ahí, esta información, guardarla para tenerla de sugerencia para consultas previas, ¿cierto? Yo lo puedo tener todo el resumen, ahí está. Servidor de HCP para la IPv4, ¿cierto? Va a tener un dominio que se llama contoso.com, nombre de la organización. Servidor de DNS, ¿cuál va a ser? Servidor WINS, que es la misma máquina. Default Gateway, máscara, rango IP, tiempo de préstamo, ¿cierto? Y activar el servicio. Y en el caso que quiere usar IPv6, también está activo. ¿Quién requiere? El dominio y la dirección IP. Nada más. Nada más. Entonces, este servidor va a entregar IPs tanto de IPv4 como de IPv6, en el caso que yo quiera pensar en lo futuro. ¿Ya? E instalamos el rol. Vamos a probar. Vamos a probar, ¿cierto? Se instala el rol. Esta información es importante siempre tener en la mano, esta impresión del servicio, guardarla, ¿cierto?, en un documento para consultarla posteriormente, saber qué es lo que configuramos. Se instala entonces servicios de HCP. Estos apuntes yo se los envié ya en el aula virtual para que los revisen. Están estas carpetas compartidas en aula virtual con los materiales, los apuntes de instalación y todo, ¿ya? Para que también se apoyen en el video y en el material. Ahí está. DHCP Server, ¿cierto? DHCP Server. Ahora, me falta instalar algo. Me falta instalar algo. Yo instalé servicios de HCP, ¿cierto? El DNS ya estaba en la máquina. Tengo dos roles. Entonces lo que me falta agregar ahora es una característica, ¿ya? Así como están los roles, están las características adicionales. Entonces en feeders, no en roles, porque están los dos roles, en feeders, lo que tenemos que ir a buscar e instalar es el que se llama Wins Server. Win Server. ¿Se acuerdan que lo planificamos en un principio? De ahí me dice, Windows Internet Naming Service es un servicio de Microsoft que permite mapear y asociar los nombres de los computadores o equipos de una red a direcciones IP. ¿Cierto? Muy parecido a lo que hace el DNS. ¿Ya? Muy parecido, que el otro nombre de dominio IP, este nombre de físico del equipo a la IP. ¿Ya? Para poder, ¿cierto?, resolverlos dentro de mi red y no recordarme cuál es el IP de cada computador, sino que el nombre. WinServer. Entonces, este no es un rol, es una característica, es un servicio un poquito más de nivel más bajo. ¿Ya? Entonces lo fuimos a buscar, WinServer, siguiente, y se instala. En realidad no se configura, se instala solamente. ¿Ya? Lo instalamos. Yo después voy a hacer la muestra con un servidor 2012, levantar un DHCP en un 2012, pero que apunte al NS1, ¿cierto? Ahí lo vamos a mostrar. Es importante, ¿cierto?, que tener cuidado que no se me dupliquen dos servidores para no tener conflicto de IP. Así que lo vamos a mostrar, instalar nada más, pero si lo ponemos en ejecución, ¿cierto?, nos podría traer problemas. Ya, se instala entonces el Win Server, servicio Wins, o característica. A pesar que este servidor ya tiene tres cosas, es un DNS, es un servidor de HCP y es un servidor Wins,
no repercute tanto en el funcionamiento, ¿cierto? Listo. Entonces, se fijan, roles, ahí está el rol de DHCP, el rol de DNS, y en característica está, ¿cierto? Vamos a actualizar acá para que aparezca la característica de Wins. Vamos a cerrar. Vamos a abrir de nuevo la pestaña de administración para que aparezca. En un momento más. Ahí va a aparecer, ¿cierto? Como Wins. Característica Wins. Wins Server. Ahí va a cargar para decir 2. 2 de... Ahí está. ¿Ven? Feeders Wins. Y ahí está. Está activo el servicio. No he registrado nada todavía. ¿Ya? No tiene ningún registro. No se configura. Ojo, este servicio. No se hace una configuración previa. Solamente tiene que estar corriendo. En el DHCP, ¿cierto? Está sobre el DNS, ahí está DHCP. Vamos a revisar qué está pasando. Entonces, me dice, servidor DHCP va a entregar IPs de tipo IPv4 y va a entregar IPs de tipo IPv6. ¿Ya? Está IPv4 y IPv6. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ver si hay alguien que le ha pedido IP. ¿Ya? Entonces, en los clientes, vamos a renovar la IP. Aquí tengo cliente Windows 7 primero, por este lado, y vamos a hacer un ipconfig / renew. Y vamos a ver qué pasa. Y fíjense lo que pasó ahora. Obtuvo información. ipconfig renew, fíjense, y obtuvo información. Pertenece a un dominio llamado contoso.com, tiene una dirección IPv6, la tarjeta, de tipo dinámica, obtuvo una dirección IPv4 dinámica también, la 101, 192.168.0.101, ya que nuestro rango comenzaba de la 100, obtuvo una máscara de red, obtuvo una puerta de enlace. Incluso vamos a ver con detalle, ipconfig / all. Y revisemos, ipconfig espacio / all. Y fíjense que aquí está la información ya final. Ya, el detalle. Revisemos. ipconfig / all. Dominio contoso. Concesión. Fíjense la concesión. ¿Desde cuánto tiempo le va a prestar un IP? Desde el 25 de junio hasta el 1 de julio. 6 días. ¿Ya? Este IP se va a conservar para este equipo. Ahí está el IP, ¿cierto? Ahí está el servidor DNS y el servidor Wins. Por lo tanto, aparece toda la información. Ejecuto NSLOOKUP y fíjense que aparece también el servidor contoso como servidor DNS. Por lo tanto, está asociado. ¿Ya? Entonces, ipconfig renew, ¿cierto? La quise renovar. Me va a entregar la misma IP porque ya la obtuve. ¿Ven? La 101. Perfecto, ya está con dirección IP este equipo. Y ahí está la información, fíjense, ahí está. Dominio contoso, dirección IP, máscara, concesión desde el 25 al 1 de julio, los 6 días, IP, quién es el servidor de HCP, quién es el DNS, quién es el Wins. Está toda la información, ¿cierto? Dinámica. Vamos a ver ahora el servidor Windows 10. ipconfig / renew. Y vamos a ver qué pasa. También lo mismo, fíjense, ahora, dominio IPv6, dinámica, tenemos IP, máscara, gateway. Y para ver en detalle, ipconfig / all. Ahí está. Dominio IPv6,
Él obtuvo la 100, ¿cierto? Se conectó primero que el Windows 7, obtuvo la concesión antes. Ahí está la máscara, la concesión, ¿ya? Tengo mala la fecha en este equipo, por eso me parece así. Por eso aparece con esa fecha. No, no tengo mala la fecha del cliente. ¿Ya? Contoso.com. NSLookup. ns1.contoso.com. Perfecto. Entonces, voy a revisar. Fíjense aquí en el DHCP, el scoop, y me aparece, ¿cierto?, la información que necesito. ¿Ya? Address pool. Ahí está el pool de direcciones. Desde las 100 a las 150 son las que puedo entregar. Y en address list, fíjense, en address list aparecen los clientes a los cuales le estoy otorgando un IP. ¿Ya? Está el nombre del equipo, servicio Wins, y el nombre del otro equipo. El 100 vendría siendo el equipo que se llama Desktop, ¿cierto? Algo, es el Windows 10. Y este alumno PC1 contoso.com vendría siendo el Windows 7. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí están las concesiones. Yo puedo refrescar, ¿cierto? O puedo eliminar si hay muchos equipos conectados para ir refrescando la dirección IP y se la entreguen a otros. ¿Ya? Yo puedo reservar direcciones IP también en el DHCP para que se le otorgue siempre la misma a los mismos equipos. Por eso aquí hay una opción que se llama Reservation. Fíjense, yo le pongo Reservation y lo que hago aquí es decir, por ejemplo, quiero que siempre la IP 100 la obtenga el equipo Windows 10, pero lo que me falta ahí es asignarle ¿qué cosa? La dirección MAC. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, si este es el Windows 10, lo que debería tomar yo es esta dirección MAC que está ahí, la 08002778 CDSA, ¿cierto? Y esa dirección copiarla y con eso permitiría que siempre esta dirección se le va a otorgar a este equipo. Aunque existan más equipos en la red, siempre va a obtener la misma, ¿ya? Como que la reservo. Entonces también podría hacerlo. Aquí yo tendría que poner la dirección MAC. Ahí la 08, ¿cierto? 08-002778, etc. ¿Bien? Entonces se pueden reservar direcciones IP. O también, si requiero modificar el servicio, lo hago acá. ¿Ya? La dirección de gateway, la dirección de DNS, ¿cierto? El nombre de dominio, ¿cierto? El nombre de servidores. Yo los puedo volver a modificar. Bien. ¿Qué tal el servicio de HCP? ¿Difícil o fácil? Ahí estamos viéndolo, por ejemplo. ¿Difícil o fácil? ¿Fácil o difícil la configuración? Fácil, ¿cierto? No es difícil, para nada. Miren, voy a cambiarle el nombre a este equipo para mostrarles algo. Y de ahí voy a hacer, ¿cierto? El DHCP en un Windows Server 2012, de ejemplo. Este es el Windows 10 cliente. Esto es para que vean que después si yo le cambio nombre al equipo, también aparece asociado. Es mucho más fácil que web, ¿cierto? Facilito. Dominio contoso. Bien, voy a reiniciar este equipo. Voy a reiniciar el Windows 7 también. Les voy a cambiar el nombre. Entre el Windows 7 para que revisen. Este es el Win 7 cliente.
es para que veamos qué pasa con los nombres. Y lo vamos a reiniciar. Vemos si cambian acá en la concesión. Y fíjense, estoy refrescando y ya no lo muestra como nombre win 110 cliente.contoso.com. Y este que se llamaba alumno debería llamarse ahora win 7. Vamos a revisar. Como están reiniciando, van a obtener un IP. Recuerden que estamos con IP dinámica ahora. Y ahí está. Fíjense, cambió el nombre. Por lo tanto, el servicio WINS, que mencionábamos un rato atrás, identifica los nombres de los equipos a una dirección IP. Así se llama esta máquina, así se llama esta otra. ¿Ya? Y eso nos permite identificarlo más fácilmente, más que un número aleatorio, ¿cierto? Saber qué es la máquina Win 7, saber que el otro es Win 10, etc. Y ahí está el nombre completo de cómo se llama la máquina. Win 7 cliente y que pertenece al dominio contoso.com. Súper, ¿cierto? Súper bien. Súper bien. Si hago un IP config, están con las IP dinámicas. Estos roles se pueden deshabilitar, si yo no los necesito, los puedo desinstalar después. En el caso, ¿cierto?, que tenga conflicto, yo puedo bajar o levantar un servicio de DHCP. Yo voy a configurar a un servidor de DHCP en otro servidor y después lo vamos a bajar uno para que exista uno al mismo tiempo, no dos servidores de DHCP. ¿Ya? Porque lo que pasa con la IP es duplicada. ipconfig/all, ahí está. Completa la configuración. Ya, estamos entregando IP dinámica. Tenemos dos en uso, tenemos de las 100 a las 150. ¿Ya? Y agregamos un tercer equipo, un cuarto equipo, van a empezar a aparecer. Bien, ahí están los dos clientes. Y los puedo, recuerden, eliminar y van obteniendo la IP nuevamente. Si yo lo elimino del listado, tenemos que hacer otra concesión, ¿cierto? ¿Cómo hacemos la concesión? ipconfig/renew. Yo puedo darlos de baja. ipconfig/renew. Vamos a renovar. Reviso. Nuevamente está el Windows 7. Vamos a renovar acá. ipconfig/renew. El Windows 10, ¿cierto? Ahí obtuvo IP. Actualizo. Ya aparecen nuevamente como cliente en la concesión. Ya. List un día. O sea, 6 días, perdón. Incluso aparece la fecha. Desde hasta el 7 del 1. Hay un identificador, ¿cierto? Y están asociados. Bien, ahora, si quisiera tener otro servidor, ¿cierto? Un servidor Windows Server 2012, como DHCP, también lo puedo hacer, ¿ya? Así que voy a levantar ahora uno, a ver si me alcanza los requisitos técnicos. El 2, vamos a hacerlo acá. En ese Windows Server, Windows Server 2012. El problema, como les digo, si tengo dos servidores de DHCP, uno y el otro van a empezar a negociar. Vamos a ver qué pasa. Preguntas, si no sé, vayan haciendo las preguntas mientras que tengan. Ya estamos repasando todo el servicio de DHCP. Todo lo que es DHCP. Vamos a hacer un DHCP en versión en un Windows Server 2012 también para mostrar cómo se hace, que para nada difícil. El servicio se puede detener. Por ejemplo, si no queremos tener conflicto, nosotros podemos bajar los servicios. ¿Ya? Nosotros podríamos detener el servicio
para aquí, ¿cierto? Reconciliar all scope es para bajar o detener el servicio en caso que aparezca otra máquina de HCP y no tener el conflicto, ¿cierto? Entonces, tengo un servidor Windows Server 2012. Este va a ser mucho más fácil configurarlo, mucho más fácil. Eso no va a ser mucho más sencillo. Hacerlo siempre con un usuario que sea administrador, ya, que tenga los privilegios. Vamos a asignar el IP también a esta máquina, IP estática, y luego vamos a apuntar al servidor, ¿cierto? DNS. Ya. Primero le voy a dar IP estática a esta máquina. Ya, este servidor el Windows Server 2012 es el NS3. Ya, el NS3. Si el NS1 era la IP.2, el NS2 era la .3, este es la .4. ¿Ya? .4. Entonces, 192, 168, 0.4, máscara 24, 192, 168, 01, direcciones de DNS, que es el 102, ¿cierto? El punto 2. 192, 168, 0.2. ¿Sí? Ya. Entonces, este servidor, que vendría siendo el NS3, un Windows Server 2012, yo también lo quiero hacer de HCP, ¿ya? Para quitarle un poco de carga al otro, el rol traspasarlo acá. Entonces, esto es súper sencillo. Primero, ¿cierto? Asignar IP fija, ya la tenemos en el servidor. De hecho, la vamos a anotar también acá para que no lo olvidemos. Siempre vayan anotando, ¿cierto? Las configuraciones. Y luego lo transformamos en un servidor DNS. O sea, perdón, DHCP. Entonces, IP 192, 168, 03, 04 creo que lo dijimos. Ahí está. Anotemos la configuración. Ahí está, 04. Esa es la memoria frágil, ¿cierto? Y se nos olvida. La máscara 255, 55, 550, el gateway 192, 168, 01 y el DNS, que es el NS1, 192, 168, 02. Ya, la configuración. En los servidores, todos los servidores con IP estática, ¿cierto? Solamente los clientes con IP dinámica. Configuración IP. Para recordarla, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahora, claro, me da la posibilidad o se me da la contingencia de que necesito también levantar un servidor de HCP, ¿cierto? Necesito un servidor de HCP. Entonces quiero que él se transforme en uno de ellos, ¿ya? Entonces para ello le agrego el rol, ¿cierto? Agregar rol. Recuerden, requería tener IP estática, ya la acabo de asignar, y tiene que existir un servidor DNS y WINS que ya están en el otro servidor. ¿Ya? Instalación, ¿cierto? Basada en roles. Y busco el servicio que quiera instalar. Ahí está, servidor DHCP. ¿Sí? Se le agregan algunas herramientas o características adicionales, ¿cierto? Que van a adicionar al rol. ¿Ya?
Fíjate, y me dice, no se encontraron dirección IP estática en este equipo. Ojo, dicen. Ojo, porque la acabamos de asignar. Entonces, ahí me dio una recomendación, ¿cierto? Vamos a revisar efectivamente que tenga IP estática. Me dice, ojo, no, usted no encontró IP estática. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, efectivamente está. Vamos a activar la tarjeta, ¿cierto? Para que no nos envíe el error. Listo, ahora sí continuamos. Servidor de HCP. Estamos con hartas máquinas virtuales, así que disculpen, ¿cierto? Que se ponga un poquito más lento. Y ahora sí pasó. Ahí me da la explicación, ¿cierto? Requisitos. Debe tener IP estática el servidor que va a ser un servidor de HCP, ¿cierto? Y debe tener una planificación de red. Debe existir también un servidor DNS y un servidor WINS antes. Ya los tenemos en la otra máquina. ¿Ya? Reiniciar automáticamente el servidor, ¿cierto? En caso que sea necesario, sí, para después de instalarle este rol. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Lo vamos a configurar. Vamos a la configuración, siguiente, instalar. Y va a ser muy parecido a lo que hicimos, se instala el rol y luego se configuran los parámetros, ¿ya? Ahora es importante que no existan dos servidores de HCP simultáneos, ¿cierto? Nosotros lo vamos a hacer en forma demostrativa, no es una buena práctica, ¿cierto? Sino, ¿qué va a pasar con el cliente Windows 7.10? ¿Le van a pedir IP a uno o le van a pedir IP al otro? ¿Cierto? Va a empezar a haber un problema. Así que vamos a instalarlo, mostrar y listo, y lo sacamos, ¿ya? Solamente para mostrarlo y no tener esa contingencia. Y si lo hacemos en el 2016, lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces estamos haciendo la instalación del rol. ¿Cierto? Dice que se está instalando. Está instalando, ¿cierto? El rol de servidor de HCP. Ahí está el proceso. Bien, ¿cómo van con las preguntas? No sé si tienen preguntas mientras estamos instalando. Y luego procedemos a mostrar. Hasta ahora creo que ha sido fácil. Me han dicho que es fácil la configuración de HCP, levantar un servidor. Mire, es fácil, pero siempre hay que tener antes, previo, configurados los otros parámetros, ¿ya? O sea, eso tienes que tenerlo claro. Si no tengo un servidor DNS, no tengo un servidor WINS antes, no va a resultar muy bien. No va a resultar. Una vez que hagamos la prueba, ¿cierto? El servidor de HCP, con este servidor de HCP, sí, ¿en qué afecta? Es que no puedes instalar el rol. Depende. DHCP depende del DNS. Porque en la configuración le dice, indíqueme cuál es el servidor DNS. Y si tú no lo tienes, no te deja instalar el rol. ¿Ya? Es importante. Y el DNS sirve para varias cosas más, no solamente para el DHCP. El Active Directory requiere DNS, ¿cierto? Varios servicios requieren DNS antes. ¿Qué tan importante, me dice Felipe? ¿En qué afecta? En todo. No puedo instalar DHCP si no está el DNS creado antes. O no existe una máquina DNS en mi red. ¿Ya? Tiene que estar como servicio. De hecho, el primer servidor que uno instala, cuando está implementando una arquitectura en una empresa de servidores, el primero que instalo y configuro el DNS. Después instalo los servidores web, los de correo, ¿cierto? Los de DHCP, como en este caso, todos los demás. Pero el DNS tiene que estar antes que todo. Porque todos van a apuntar al DNS, todos requieren del DNS. ¿Ya? Y en la topología, en la foto se muestra más claro. Pues, miren, si recuerdan el dominio contoso, claro, fíjense, si yo quiero levantar correo electrónico, como está ahí, por ejemplo, DHCP, SMTP, todos estos servicios requieren de la misma máquina.
requieren que el DNS esté antes. O sea, todos estos roles que yo puedo instalar requieren que el DNS esté configurado y correctamente. Entonces vamos a terminar ya acá. Terminar, probar y luego, ¿cierto? Voy a crear un dominio más en el primer servidor para que apunte a otro sitio web. Ya que en la tarea ustedes mostraron un sitio web por IP, no por nombre. Así que quiero que lo muestren ahora por nombre. Aprendan cómo crear un dominio para que apunte a otro servidor. Y con eso estaríamos terminando la sesión hoy día, que le hicimos un poquito más extensa, para ver estos temas que estaban pendientes. ¿Cierto? Después veríamos Active Directory. Por eso es importante que lean los apuntes que le envié de Active Directory y de HCP, que sería el otro rol que le vamos a dar toda una clase completa, ¿ya? Que hoy día verlo en 10 minutos es imposible. Active Directory tiene hartas cosas que ver. Y luego nos quedaría ver comandos de PowerShell, ¿cierto? Serían como los 3 temas que nos quedan por tocar. Active Directory y PowerShell. Para ir finalizando, ¿cierto? La última unidad, la unidad 4 de la asignatura. Vamos a hacer un trabajo después más con notas, ¿cierto? De implementación. Para los que se conectaron más tarde, como Felipe, también recordarles que, en el video que he explicado, que en octubre van a aparecer unas clases de Windows Server, ¿ya? Es decir, se van a correr para octubre algunas clases para hacer las prácticas en laboratorio, ¿ya? Así que no se extrañe si ven el calendario que van a aparecer como 1 o 2 semanas en octubre y tratar de hacerla allá, en la sede. Levantar todas estas máquinas virtuales, ¿cierto? Todos estos laboratorios pendientes. Y cuesta un poco hacerlo en nuestros computadores, sino que allá están las capacidades técnicas para resolverlo. Usted, Felipe, ¿cómo anda en requisitos de hardware? ¿Cómo está su computador? ¿Puede levantar cuántas máquinas? Aquí ya que está en el chat. Ya, se instaló entonces. Se instaló, me va a pedir reiniciar, por lo visto. Claro, para hacer el laboratorio completo, Felipe, con todo. De hecho, yo hasta 4 máquinas puedo levantar y no más. Habría que levantar todos los servidores, todos los clientes y todo al mismo tiempo. Ahora estamos como bien restringidos. Por eso en octubre, fin de octubre, lo más probable es que le aparezcan algunas clases para hacerla ya en la sede. No le afecta en realidad a la asignatura, no te van a afectar en reprobar o no. Claro, de hecho el que hizo usted hizo con el cliente Windows 7. Claro, para tener 2 clientes, 4 servidores, 5 servidores, es más complicado. Ya, voy a reiniciar el servidor y ver la implementación del DHCP. Estamos reiniciando por comando. Por lo menos uno. Claro, para la evaluación, si vamos a hacer DHCP, uno. Porque es difícil tener los 2 clientes. Claro. Ahí nos restringimos un poquito más. Claro, no podemos tener 2 o 4 clientes. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, tener 4 sistemas operativos clientes y entregando el IP, ¿ya? Hasta un Linux, por ejemplo, podríamos haber metido ahí un cliente Linux, un Ubuntu, un Fedora, y que le entreguen IP el equipo Windows Server. Claro, eso se nos hace más complicado. Basta con que le entregue IP a uno, con eso basta. Un cliente liviano, Windows 7. Ya, entonces, vamos a levantar el servidor. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar, ¿cierto? Si funciona el rol. Después de comprobar el rol, ¿cierto? Vamos a hacer un dominio para que apunte a un servidor de página web. ¿Listo?
Ya. Aquí está, ya DHCP, se fijan, ya aparece como rol, lo vamos a configurar, lo que se llama el scoop. ¿Ven? Acá está el scoop. Entonces, igual que en el otro servidor, también aparece con IPv4 y IPv6. Y están, ¿cierto?, las opciones de configuración o ámbito, ¿ya? Ámbito o scoop. Entonces lo que podemos hacer aquí es agregar el nuevo ámbito, porque está instalado el rol pero no está configurado, y lo vamos a hacer. Ámbito nuevo, el asistente es igual al que vimos en Windows Server 2008, ¿ya? Lo vamos a llamar también, lo vamos a llamar Contoso 2, para no confundirlos con el otro. Nombre Contoso 2. ¿Ya? Porque ya tenemos uno que se llama Contoso en el otro servidor. Y empezamos a entregar los valores, pues, fíjense. IP inicial. ¿Ya? Vamos a hacerlo diferente. O sea, si le pongo el mismo rango IP voy a tener problemas. Por ejemplo, entonces aquí la IP inicial, porque este es otro servidor de HCP, la vamos a hacer más alta, de la 200 a la 250. 192.168.0.200, IP final 192.168.0.250. ¿Ya? Ya que tengo otro servidor de HCP con IP. Máscara, ahí está, máscara 24. Máscara 24. Aquí me pregunta exclusiones, ¿cierto? Si yo quiero dejar alguno fuera de rango, excluirla, no necesario. ¿Cuánto tiempo? Fíjense que aquí se puede configurar también los días, minutos y horas. ¿Ya? Ahí están los días, horas, minutos. Por ejemplo, le podría decir 6 días con 0 horas, 0 minutos. ¿Cuánto tiempo voy a hacer la concesión? Configurar las opciones de HCP. Puerta de enlace 192.168.0.1. Ahí le agrego. Dominio contoso.com y me pregunta quién es el servidor Contoso, ¿cierto? El servidor Contoso es la otra máquina con la dirección IP 192.168.0.2 y se llama ns1, recuerden, ns1.contoso.com. Ahí yo le digo, por ejemplo, resolver. ¿Ya? Entonces le podría aquí quitar la IP, le doy solamente el nombre, ns1, y me lo resuelve. O ns1.contoso.com. Por eso tiene que existir un servidor DNS antes. Contoso.com. Le digo resolver, me apunta, lo agrego. Va a buscar al otro servidor, ¿cierto? En este caso, en esta máquina no está el servicio DNS, sino que está en otro servidor. ¿Ya? Este proceso, ¿cierto?, se demora un par de segundos. Servidor Wins, el mismo, ns1.contoso.com. Lo resuelve y activo el ámbito. Entonces aquí levanté un servidor DHCP. Dice concesión de direcciones, no la he entregado a nadie porque mis clientes le están preguntando a otro servidor, ¿ya? Le están preguntando a otra máquina, al otro servidor de HCP.
todavía le siguen preguntando al otro, ¿se fijan? O si no, aparecería en la IP del 150 en adelante. Por eso todavía dice que las direcciones todavía no son entregadas para el otro dispositivo. Ahora, para que este otro servidor de DHCP funcionase, yo tengo que bajar el servicio de acá. Ya que este es el que está ejecutando. Tengo dos servidores de DHCP. Tengo acá uno y acá el otro. Entonces lo que tendría que hacer, ¿cierto? Sería bajar el servicio acá. ¿Cierto? Para levantarlo en el otro. De hecho lo vamos a eliminar. Bien, delete. Se fue. Se fue el scoop. Yo aquí puedo crear un scoop nuevo, como les decía. Entonces, para no tener problemas, ¿cierto? Bajo uno, levanto el otro servidor de DHCP. Ahí eliminé acá el scoop o el grupo. ¿Ya? Bien. ¿Cómo elimino el grupo? Acá. Este scoop. Supongamos que ya no quiero entregar más IPs con este para poder levantar el scoop acá. Recuerden que tengo que tener uno al mismo tiempo. Es súper sencillo. ¿Ya? El ámbito le digo eliminar o desactivar, ¿cierto? Lo puedo bajar por si lo necesito más adelante. ¿Ya? Lo desactivo o lo elimino, como yo quiera. Si lo desactivo, no entrega IP él. ¿Ya? Y si lo elimino, se va completamente. Se fue. Está el rol instalado, ¿ya? Pero no está entregando direcciones IP. Y acá le vamos a activar nuevamente el scoop o ámbito. Ya que lo borramos, lo vamos a hacer de nuevo. Scoop, el asistente, lo vamos a llamar contoso. ¿Ya? Dirección IP inicial, 192.168.0.100. 192.168.0.20, perdón, 150. Máscara 24. ¿Ya? Exclusiones, por si yo quiero dejar IP fuera, para no entregar. Excluida del rango de HCP. Por ejemplo, yo le puedo decir esto, fíjense. Vamos a excluir esta. La 192.168 de la 0.100. Vamos a excluir hasta la 192.168.0.105. ¿Cuál sería la primera IP entonces que va a entregar? Porque esas las va a dejar reservadas. Va a entregar la 106, ¿cierto? Este rango lo dejé fuera, excluido. Que le entregue un día. Vamos a achicar el día, por ejemplo, en vez de 6 días, un día. Un día. Configurar la puerta de enlace. El dominio. El nombre del servidor, ns1 contoso.com. Resolvemos. Lo encontró. El nombre del servidor wins. Recuerden que el mismo que configuramos al principio de la clase. Contoso.com. Aquí me quedó mal escrito, por eso se va a pegar un poquito. Esperemos que vuelva y le cambie el nombre.
O sea, por eso no lo encontró, me equivoqué en el nombre, es Contoso. Contoso.com, ahí lo resolvió inmediatamente y activo el scoop. Ya, vamos a ver qué pasa. Bien, ahora sí están empezando a renovar dirección IP. Ya. Yo les recomiendo que cuando ya, por ejemplo, hayan configurado más de un servidor y ya no requieran usar más el servicio, yo este servicio no solamente lo puedo eliminar el scoop, sino que puedo desactivar el rol, ¿ya? En agregar o quitar roles, y lo busco, y el rol dice, está activado, lo podemos nosotros desactivar, ¿ya? Por si ya no les quiere traer complicaciones a futuro, desactivar el rol de HCP. ¿Ya? Así no tienen cierto dos roles o dos servicios corriendo al mismo tiempo. Es como desactivar un programa, ¿ya? Desactivar el rol. Bien, y así nuevamente el primer servidor va a quedar como servidor de HCP y DNS. Lo voy a reiniciar, ¿cierto? Para que se hagan los cambios. Ahí está el rol, ¿cierto? Y lo bajé completamente. Esto va mostrando, ¿cierto? Las cosas que se pueden hacer, ¿cierto? La configuración de rol. Bajar un rol, instalar un rol, etcétera. Voy a apagar un poquito, que se está poniendo muy lento el equipo, y levantar, obviamente, el que era originalmente servidor de HCP. El que era nuestro servidor de HCP original. Pero justo donde estamos renovando, me dice, no establece conexión con el servidor de HCP porque justo estamos reiniciándolo. ¿Quién es el servidor de HCP? Y ahí se asigna la dirección 169.254, ¿cierto? La dirección de APIPA. Ahí levantó en la red.
Bien. Ahí pueden volver a reconfigurar en caso que necesitan modificar algún parámetro, ¿se fijan? Van dando las direcciones nuevamente, los DNS, las direcciones del servidor de dominio, del servidor WINS, más abajo sale el WINS Server. Ya, no sé si tienen más preguntas para ir ya finalizando. ¿Qué les pareció? ¿Bien? Próxima semana vamos a hacer entonces dominios y Active Directory, ¿ya? Para apuntar a sitios, apuntar a activación de cuenta. ¿Ya? ¿Bien? Si tienen alguna pregunta más para terminar, hicimos el DHCP en los dos, ¿cierto? Windows Server 2008, hicimos el 2012, probamos, ¿cierto? Claro, pero requiere DNS. DNS requiere. Listo, los dejo hasta acá, jóvenes. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Lean el material que está en la unidad número 4 del curso, que subí todo este material de DHCP, para que ustedes la semana configuren sus servidores también, levanten un servidor de DHCP. Y la próxima semana vamos a hacer, como les digo, Active Directory y dominios. ¿Bien? Que estén súper bien. Ya, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Listo, chao, cuídense, nos vemos. Chao. Chao.